el cambio de paradigma del que tú sueles hablar implica mucho acción por parte de y replantear conceptos como habitar y cómo gobernar. A partir de una filosofía de acción, ¿cómo replantear estos conceptos? Bueno, digamos, para mí esta figura del habitar, que es un concepto que atraviesa un poco todo el libro, efectivamente es una figura de actividad, de acción, ¿no? Pero que puede ser entendida en campos muy distintos, ¿no? En el campo del pensamiento, en el campo de la política. Es decir, habitar para mí es algo así como activar el cuerpo a la hora de hacer algo. Activar el cuerpo, activar las pasiones, los afectos, la propia biografía, la experiencia, que las cosas nos pasen por el cuerpo y que algo nos vaya en ello a la hora de hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, se puede habitar a la hora de leer, ¿no? Habitar un libro, se puede intentar, digamos, que ese libro pase por uno, no simplemente repetir la interpretación del autor o descifrar el sentido, sino de alguna manera leer de manera activa, ¿no? Y también en política pues habría una actividad propia del habitar que sería de alguna manera intentar pensar, sentir en primera persona, hacernos cargo de, digamos, de la vida que nos ha tocado vivir. Entonces, habitar frente a gobernar sería una posición activa en general, tanto en la lectura como en el pensamiento, como en la política, ¿no? En las sociedades modernas, contemporáneas, occidentales, que es, digamos, considerarnos y considerar al otro como un objeto. Es decir, todo el rato estamos siendo tratados como objetos. Los políticos intentan manipularnos, engañarnos, convencernos, instrumentalizarnos. El mercado nos quiere seducir, vender algo, manipular también de algún modo. Entre nosotros mismos muchas veces tenemos relaciones como objetos. De larga data se ha instaurado una relación entre personas y una relación con el mundo también, que es una relación entre objetos, una relación entre cosas. Y lo que falta ahí precisamente sería el habitar, que es una posición de actividad. ¿Cómo podemos, en nuestra relación con los demás, en nuestra relación con la política, en nuestra relación con lo que hacemos, no tratar al otro como un objeto que se trata, digamos, de dominar de alguna manera, ¿no? Sino como un sujeto igual a uno con el que entablar una conversación, un pensamiento, una acción. Entonces yo creo que la tendencia a esa apatía que tú dices tiene que ver con esta tendencia muy inscrita en la cultura contemporánea, occidental y ya, digamos, de larga data, de considerar siempre al otro como un objeto sobre el cual tener efectos de poder y una relación en términos de poder, ¿no? Recién leí, hace unos días terminé de leer un libro de Byung-Chul Han, La sociedad paliativa, y él habla ahí de cómo por convertirnos en sobrevivientes a partir de la pandemia hemos dejado de tener o de asumir una vida digna con lo que eso implica. ¿Crees que estamos en ese punto? ¿Qué tanto coincides con él? Bueno, me parece que siempre que hay una situación catastrófica, tal y como nos enseñan las películas de catástrofes, que a mí es un género que me gusta mucho, siempre hay dos opciones, dos reacciones. Está la guerra de todos contra todos, está el considerarnos precisamente eso, supervivientes que tienen, digamos, que empujar al otro para sobrevivir ellos, ¿no? Digamos, darle un codazo al de al lado para poder pasar yo. Y está también la reacción de solidaridad, la reacción de ayudarnos unos a otros, de precisamente de no tratarnos como objetos prescindibles, superfluos, desechables, sino como sujetos que podemos ayudarnos unos a otros, ¿no? Yo tuve la suerte o la desgracia, no lo sé, de vivir el terremoto en México en 2017 y me parece que ambas cosas estuvieron muy presentes. Estaba presente desde, digamos, la gente que aprovechó para meterse en casas de otros y robar, es decir, una consideración del otro como objeto,
y, digamos, toda la reacción impresionante, masiva, solidaria, colectiva, de ayudar a los demás, de entrar en las casas para sacar a otros, de llevar, digamos, medicinas, ayuda, habituallamiento, etcétera, ¿no? Entonces, creo que cada vez que hay una catástrofe, es decir, una interrupción del sentido, una interrupción de los automatismos cotidianos, se dan las dos cosas. Pero leyendo tu libro y particularmente la conversación que tienes con Rita Segato y con Ali Abu Awad, son conversaciones que tienen algo de luminoso en el sentido de lo que planteas, ¿no? De los rasgos positivos, de la solidaridad. Y también percibo que tú apuestas también por eso. Para mí, digamos, el pensamiento crítico no es solo aquel que describe la dominación, la explotación y hasta qué punto somos convertidos en objetos de manera cotidiana, ¿no? Para mí el pensamiento crítico, por supuesto, tiene esta función de descripción de los mecanismos que nos someten, pero también la escucha de las maneras de crear otra sociedad. Para mí es muy importante que el pensamiento crítico no se limite a criticar, sino que se limite, sino que, digamos, se amplíe a escuchar qué es lo que ya está resistiendo en nosotros, qué es lo que está construyendo otra sociedad, otro tipo de vínculos, otro tipo de organización social, otro tipo de valores, ¿no? Por eso acudir también a otras escuelas o a otras categorías de filosofía, porque finalmente tanto Rita como Ali pertenecen a otras, sí, pues a otras, tienen otras categorías que no son necesariamente las europeas. Me parece muy bien visto, la verdad. Me parece que efectivamente, un poco también al hilo de lo que hablábamos antes de mis viajes a México, pues a mí también, digamos, me sacudió mucho la posibilidad de ver las cosas desde otra orilla, ¿no? Y de aprender, ¿no? Lejos de esta mirada un poco colonizadora, digamos, del que va a un país que está, como se dice, en vías de desarrollo, retrasado, inferior, etcétera, al revés. Ver, digamos, un lugar donde, digamos, hay una capacidad cotidiana de pelear por la vida, de salir adelante, de activarse, de no esperar que alguien te vaya a solucionar las cosas, porque nadie te va a venir a solucionar las cosas y por tanto tienes que solucionarlas tú y en relación y en lazo con otros, que a mí me parece que de alguna manera algo de eso se ha perdido en la sociedad europea y que podemos aprender. Y es lo que yo me llevé también de mis visitas a México y lo que creo que quizá pueda encontrar en estas voces que tú dices, ¿no? Como la voz de un palestino que tiene que salir adelante en las peores condiciones imaginables, o la voz de Rita Segato, a través de la cual también hablan las resistencias de las mujeres contra el patriarcado, ¿no? Me parece que estamos muy necesitados digamos, de impregnarnos de la capacidad de resistencia y de creación de otros modos de vida que tiene gente que está viviendo en situaciones durísimas y que aún así y a pesar de todo es capaz de resistir y de crear otros mundos aquí y ahora, ¿no? ¿Dónde crees que nos está llevando? Porque al principio parecía y se hablaba mucho de que nos iba a llevar a replantearnos cosas, a regresar a lo esencial. Yo creo que la pandemia de alguna manera sí que nos está revelando muchas cosas de nuestro mundo, de cómo está hecho nuestro mundo, pero al mismo tiempo viene cargada de una amenaza de muerte y de miedo que no es tan fácil de revertir, ¿no? Quizá todavía es pronto para, digamos, ver activaciones sociales más significativas o más grandes o más visibles, digamos, ¿no? Al respecto de la pandemia. A veces, digamos, la sociedad necesita también unos tiempos de maduración para responder de manera alternativa a lo que pasa, ¿no? Es verdad que por ahora, y después de unos meses del primer confinamiento, al menos en España, donde sí que se abrían preguntas y ganas de vivir de otra manera y de pensar en qué sociedad vivimos y en qué otra sociedad podríamos vivir, sí que se ha instalado más como una especie de resignación ligada a la frustración, a la impotencia, a la depresión, al miedo, ¿no? Pero bueno, uno también está en contacto con cosas que de alguna manera, aunque sea a nivel micro, van creando otras realidades, otros lazos, apoyo mutuo, despensas colectivas, pequeños gestos, digamos, de ayuda mutua entre unos y otros y que en determinado momento pueden florecer y cambiar esa tendencia, digamos, ¿no? Si por ahora gana la tendencia de la guerra de todos contra todos, de la objetualización, puede ser que en otro momento, digamos, emerja de manera algo que por ahora está subterráneo y de repente puede hacerse visible, que es un replanteamiento más general de los modos de vida, ¿no?
qué rol juegan o qué rol están jugando en esta idea que manejas de habitar como, en el entendido de habitar como un paso hacia promover o generar un cambio. Bueno, para mí, con lo que te decía al principio, habitar tiene que ver con poner el cuerpo, activar el cuerpo, para leer, para relacionarnos, para trabajar, para actuar políticamente, de alguna manera, no seguir consignas, no repetir lo que otros nos dicen que tenemos que hacer, sino de alguna manera inventar un trayecto propio, un pensamiento propio y una acción propia, ¿no? Entonces, las redes sociales, por supuesto, pueden servir también para esto. El momento en el que de alguna manera también en las redes sociales hay cuerpos que hablan, cuerpos que dicen, cuerpos que actúan, ¿no? El problema es cuando se convierten, y es una tendencia muy fuerte también en España, en, digamos, la compensación precisamente de lo que no logramos hacer, ¿no? Digamos como filósofo Jean-Paul Sartre, le leí el otro día una frase que hablaba de la cultura de su época, digamos la gente cultivada de su época, y decía, la cultura de mi época es el sucedáneo de una acción que se ha vuelto imposible, ¿no? Entonces, no logramos actuar, no logramos juntarnos con otros, pensar, abrir alternativas, desafiar las cosas tal y como son, y entonces representamos, ¿no? Hacemos como si lo estuviéramos haciendo en las redes sociales, emitiendo opiniones de lo más crítico, etcétera, etcétera, pero que no van a ningún sitio, porque no hay un cuerpo detrás, ¿no? No es una acción real, es simplemente una representación de la acción que ya no logramos hacer, ¿no? Entonces ahí ese es el problema, cuando, digamos, las redes sociales se convierten en el sucedáneo, la compensación, el teatro de una acción que ya no logramos emprender, ¿no? Entonces me parece que ahí es donde las redes sociales no pasa nada, simplemente, digamos, como opiniones, personajes, apariencias, pero que no logran activar fuerzas reales de transformación. Que las redes sociales, en todo caso, pueden tener o han tenido un papel interesante cuando algo pasa fuera de las redes sociales, ¿no? Entonces, por ejemplo, los movimientos en 2011, los movimientos Eso de es, las plazas, etcétera, la de los que primavera hablo en el árabe. libro, pues están todos, arrancan todos de algo que pasa fuera de las redes sociales, ¿no? Cuerpos que se ponen en juego, cuerpos que se activan, cuerpos que desobedecen, cuerpos que se arriesgan, cuerpos que actúan con la vida al descubierto, ¿no? Como el hombre que se quemó en Túnez para protestar y que arrancó la primavera árabe, o muchos otros casos, ¿no? Entonces sí que las redes sociales, impregnadas por una fuerza que es exterior a ellas, se activan de una manera interesante. Pero por sí mismas, en sí mismas, me parece que a veces no son motor, son más bien ese teatro, donde parece que están pasando cosas y en realidad lo que estamos haciendo es opinar sobre el mundo, pero opinar no es transformar el mundo. A lo que tenemos ahora en términos de populismo, de crecimiento de derechas, no solo en España, sino lo vemos en Estados Unidos, en todos lados, tiene que ver con una decepción de la democracia. ¿La democracia nos ha llevado a esto? Yo diría que tiene que ver con una ausencia de democracia real. Digamos, el populismo lo entiendo más como una reacción a la ausencia de democracia real, ¿no? Digamos, cuando, digamos, los malestares que genera el sistema en el cual no hay democracia real, democracia política, democracia económica, se traducen en este pueblo víctima, en este pueblo compacto que busca chivos expiatorios y que se deja llevar por líderes, digamos, carismáticos, ¿no? Entonces yo creo que el mejor remedio al populismo es la democracia real. Y la democracia real es, digamos, la gente que se mueve también. La gente que se mueve, la gente que actúa, la gente que sale a la calle, la gente que se organiza, la gente que pide derechos, la gente que se atreve y que se anima a pensar, a encontrarse con otros, y las instituciones en tanto que están abiertas a ese tipo de movimientos, ¿no? Cuando se quiere, digamos, prohibir las formas callejeras, las formas colectivas, multitudinarias de democracia, digamos, democracia directa, democracia de la gente, podemos tener el riesgo, digamos, de encontrarnos una respuesta populista que sería como el sustituto de una democracia real. ¿Qué te genera el crecimiento que está teniendo
la derecha en España y en particular un partido como Vox, que parece que cada vez va ganando, cada vez va ganando más espacio. Bueno, pues me parece que lo que me genera es sobre todo una pregunta. Me parece que la política y la gente que hace política se hace pocas preguntas, ¿no? Parece y que todos en general nos hacemos pocas preguntas. Tenemos muchos discursos ya dispuestos y preta porter para responder a diferentes situaciones, pero me parece que, digamos, lo que está pasando con esa emergencia tan fuerte de la derecha, que logra sintonizar con malestares populares, etcétera, a mí sobre todo me hace preguntas. Es lo que está surgiendo, lo podemos llamar fascismo, tiene que ver con los fascismos de principio de siglo, en qué sentido es lo mismo, en qué sentido es diferente, cómo se combate. Lo primero que me suscita son preguntas. Preguntas, digamos, de qué es lo que no estamos sabiendo ver, con qué está conectando esa derecha, de dónde saca su fuerza, cómo es capaz de conectar también con capas populares que en principio no deberían, por lógica, votar a derecha, puesto que la derecha va a hacer políticas que no van a ir a favor de la gente más desfavorecida, más pobre, etcétera. Entonces, ¿qué está operando ahí? Yo creo que, digamos, lo más interesante que podemos hacer ante este tipo de fenómenos es intentar pensar. Y se piensa a partir de preguntas. Si ya tenemos las respuestas, no hay pensamiento.